Hoy, bueno, soy Álvaro Palomino Rodríguez, soy arquitecto de soluciones en Tech Data y hoy entenderemos AWS Storage desde cero. A ver si ahora. Vale. ¿Qué tenemos hoy para el menú? Bueno, empezaremos viendo una visión general de AWS, el portfolio general de AWS. Entraremos en AWS S3, que es la solución que tiene del almacenamiento basado en objetos, después EBS basado en bloques, FS basado en archivos y después, por último, Snow Family, que es la solución que ofrece AWS para grandes migraciones de datos on-premise a la nube. Después tendremos 5 minutillos de preguntas. Vale, bueno, esto sería el portfolio general de AWS. Tendríamos por aquí basado en objetos, donde tendríamos la clase EBS, ¿no? Y dentro de EBS entrarían distintas categorías, ¿no? Serían los General Purpose, los Provisional IOPS, los Throughput Optimized, que vienen a ser discos de rendimiento optimizado, que ahora más adelante hablaremos, los HDD y los magnéticos. Después también tenemos Instance Storage, que viene a ser el almacenamiento temporal de las instancias EC2. La otra solución sería basada en objetos, que ahora entraremos también en detalle, donde estarían S3 estándar, S3 estándar IA, que IA viene a decir Infrequent Access, que ahora también entraremos en detalle, OneZone, Glacier, Intelligent Tiering y Glacier Deep Archive. Por otra parte, tenemos basada en archivos. Tendremos FS, Elastic File System, FSX para Windows y FSX para Lustre, sí. También tenemos otra solución que es respaldo y dentro del respaldo AWS Backup y para la transferencia de datos tenemos AWS Data Sync, Transfer Family y Storage Gateway. Además, todos están interconectados gracias a la potente API que dispone Amazon. AWS3. Bueno, empezaremos con S3, que como dice el propio nombre, las tres S, Simple Storage Service. Fue un servicio lanzado en 14 de marzo de 2006, es de los más antiguos, junto a EC2, junto a las instancias. ¿Y qué veremos? Bueno, primero veremos las clases de S3 y cómo optimizar los costes, características y funcionalidades claves, análisis y monitorización y las novedades. Bueno, ¿qué es S3? Es un servicio gestionado por AWS para el almacenamiento de objetos. Nosotros en ningún momento nos encargaremos del mantenimiento de la infraestructura, de eso ya se encarga AWS. Tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento. De hecho, podéis hacer la prueba, ¿no? ¿Quién se queda antes? Si Amazon sin espacio o tú sin dinero en la cartera, ¿no? Es enorme, enorme la capacidad que tiene. Tendremos además acceso al S3 mediante la API. Podemos hacer llamadas get, put, list, copy, select. Tiene una durabilidad del 99, concretamente 11 nueves, ¿no? Que una disponibilidad del 99,99 y una garantía del 99,9. La durabilidad llama la atención, ¿no? Tanto 9. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de cada 10.000 archivos en 10 millones de años tiene la posibilidad de desaparecer. Así que como veis, es bastante complicado que nos desaparezca o que se nos fastidie un archivo. Además, implementa seguridad. Podremos asignarle permisos a nuestros buckets S3 y también permite encriptarlos. También una característica muy interesante es el pago. Pagamos por lo que ocupamos, ¿no? La diferencia, por ejemplo, como podría ser on-premise, sería que nosotros tenemos que almacenar 100 gigas. Bueno, pues tendríamos que comprarnos un disco duro de 200 gigas, ¿no? Y pagar las 200 gigas. Aquí no. Aquí pagamos por lo que utilizamos. Estos serían los requerimientos. Bueno, quiero crear un bucket S3, pues recomendamos mirar los requerimientos, ¿no? Empezaríamos con la duración. ¿Qué tiempo voy a tener los archivos? Si un día, un año o cuánto tiempo, ¿no? Son cosas necesarias antes de crear los objetos también para optimizar los costes. La redundancia, si lo vamos a querer tener en una zona, en dos o en más zonas. La disponibilidad, en función de qué clase escojamos, tendremos una disponibilidad mayor o menor. Pero bueno, ambas, o sea, todas las clases que tenemos tienen una disponibilidad bastante alta. Después el rendimiento, si queremos recuperar los datos de una manera instantánea o si no nos corre prisa y podremos recuperarlo en tiempo, ¿no? En tiempo de horas o minutos, ¿no? También el tamaño de los objetos. Los objetos irán desde 0 bytes hasta 5 terabytes.
Después también tendremos que mirar la frecuencia con la que vamos a acceder a los archivos. Si van a ser archivos que van a ser accedidos constantemente o si no se van a acceder en mucho tiempo. ¿Qué clases tenemos de S3? Las que hemos nombrado antes, ¿no? Empezaríamos con S3 estándar, que por defecto, si tú creas un paquete S3, los archivos serán almacenados en esta clase. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues, ¿para qué está pensado S3 estándar? Para acceder a los archivos de una manera muy frecuente, ¿no? De milisegundos. Tiene una disponibilidad del 99,99 y una durabilidad de 11 nueves. La siguiente clase sería S3 Infrequent Access, que vendría a ser, está pensado para datos que no vamos a acceder de una manera continua. Aquí, a diferencia de S3 estándar, se nos cobrará, aparte de por giga almacenada, se nos cobrará por recuperar los datos. El precio variará también en función de la zona en la que estemos. Es más económico que el S3 estándar y también se accede en milisegundos si quisiésemos recuperar los datos. Siguiente clase sería S3 One Zone Infrequent Access. Vendría a ser lo mismo que estándar, solamente que, como vemos en la imagen, dispone de una sola región. Entonces, nos costará menos, ¿no? Porque no están replicados los datos en las diferentes zonas, pero también nos saldrá muy barato y está pensado para objetos que puedan recuperarse, ¿no? Que puedan recrearse. La siguiente clase sería Glacier. Glacier estaría pensado para archivos que vamos a tener durante mucho tiempo. Aquí se nos cobrará muy poco por giga, pero se nos cobrará también, al igual que en Infrequent Access, por giga recuperada. Los archivos tienen que estar un mínimo de 90 días para poder almacenarse aquí. La siguiente clase sería S3 Deep Archive. Vendría a ser el hermano mayor de Glacier. Está también pensado para archivos que no se van a tocar en mucho tiempo y a diferencia de S3 Glacier, el acceso a los archivos, en vez de ser entre minutos y horas, ¿no? Nos dan un rango de recuperación de nuestros datos, aquí tardaremos horas. Si no recuerdo mal, era entre 5 y 12 horas, aunque veremos que tenemos diferentes planes. Y el periodo mínimo tiene que ser 180 días. Siguiente clase, S3 Intelligent Tiling. Esta vendría a ser, vamos a decir, una clase híbrida, ¿no? Amazon con esta clase nos permite ir cambiando cuando los archivos tienen un patrón cambiante, ¿no? Que a veces no sabemos, oye, si voy a necesitar de una manera instantánea, ¿no? O si lo voy a tener almacenado durante muchos días. Pues Amazon nos cobra una pequeña tarifa, ¿no? Por cada objeto y se encargará automáticamente de monitorear cada archivo y mover entre diferentes clases, entre S3 estándar o S3 Infrequent Access. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues nos reduce, ¿no? A veces costes porque nos va moviendo entre clases en función de los patrones que tenga. Por último, tendríamos S3 Outputs. S3 Outputs vendría a ser una solución híbrida, la cual Amazon nos da sus servidores, bueno, nos envía sus servidores y tendríamos los servidores on-premise. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues que seguiríamos teniendo el software de Amazon y a veces por normativa, ¿no? Tenemos que tener los datos almacenados dentro de una zona, de un país o lo que sea, ¿no? Pues con esto lo podríamos resolver. Gestión de ciclo de vida. Bueno, esto es una característica muy interesante, ¿no? Que muchas veces nos ayudará a abaratar costes y este sería un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba tendríamos los accesos, o sea, perdón, los archivos que se acceden de una manera muy frecuente, ¿no? Estaría en Data Hub. Eh, ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues que podremos recuperarlos de una manera instantánea, aunque tiene un coste mayor, ¿no? Sería de $0,023 por giga al mes, aunque esto variará también de la zona. Los archivos tienen que tener un mínimo no tienen mínimo de tamaño, tienen que estar 0 días. O sea, no nos piden que estén como en infrecuente access más tiempo. En otra capa podríamos tener OneData. Aquí data que se va a acceder de una manera menos frecuente, ¿no? Tendría un coste bastante menor respecto a S3 estándar, aunque se nos cobraría por la recuperación de nuestros archivos. Como vemos aquí sí que tenemos mínimo de tamaño, de 128 kilobytes. Tendrían que estar un mínimo de 30 días. Y por último tendríamos Coldata. Esto está pensado para archivos que en principio no vamos a acceder, ¿no? O que por normativa
tenemos que almacenarlo. Entonces, podría ser, por ejemplo, copias de seguridad o datos fiscales que nos obligan. Aquí vemos que tenemos tres planes. Bueno, aparte de un coste bastante menor que en Infrequent Access. Vemos que es 0,004 de dólares por mes. Y tenemos tres planes de recuperación de los datos. Uno que sería el Expedit, ¿no? Que iría de 1 a 5 minutos y se nos cobraría 0,03 gigas. Después tendríamos uno para cuando nos corre un poquillo menos de prisa, el estándar. Y por último el Bulk, que va en un periodo de 5 a 12 horas. Entonces está pensado para recuperar datos que no nos corre prisa. Como vemos, el coste de recuperación es bastante menor cuando el tiempo es mayor. Todos ellos tienen una durabilidad, todas estas clases tienen una durabilidad de 11/9, además de una disponibilidad bastante alta y un rendimiento muy alto. Aparte que esto es totalmente escalable. Características y funcionalidades claves. Bueno, la replicación de los objetos. Amazon dispone de diferentes zonas de disponibilidad, ¿no? Como vemos aquí en el mapa, los puntos azules serían las zonas que disponemos actualmente de los centros de datos de AWS. Amazon nos permite replicar dentro de una misma zona los datos, aunque si quisiésemos también podríamos replicarlo entre diferentes zonas. Por ejemplo, tener los datos en Irlanda y tenerlos en Brasil. Esto también, o sea, nos permite tener una mayor disponibilidad, ¿no? de nuestros datos, aunque lleva un coste asociado, porque tendríamos los datos replicados en diferentes zonas. Control de versiones, el versioning. Esto es una característica muy interesante que es opcional. Cuando nosotros creamos nuestro bucket S3 nos da la opción de versioning. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para tener un histórico y conservar diferentes variables de un objeto dentro de un mismo bucket. ¿Cuándo usaríamos esto? Pues, por ejemplo, estamos trabajando con una imagen y sin querer la editamos y sobrescribe, ¿no? Pues Amazon nos permite tener diferentes versiones del mismo archivo, los almacena de una manera oculta y en caso de necesitar recuperar la foto anterior, pues nos permite recuperarlo. También esto lleva un coste porque los datos pasarían a estar duplicados, triplicados. Bueno, seguridad y encriptado de los objetos. Amazon nos permite encriptar, bueno, primero crear políticas de acceso, ¿no? Por ejemplo, tener que un objeto, una imagen, que eso te lo puede acceder una persona o que se puede acceder desde Internet o que no se pueda acceder, o que una cuenta pueda y otra no. También nos permite encriptar tránsito para tener una mayor seguridad mediante el TLS o SSL. Herramientas recomendadas para el análisis y para la monitorización. Tendríamos CloudTrail, que nos permite monitorear la actividad de los usuarios y los registros a los accesos a un bucket mediante el uso de la API, ¿no? También, que no lo mencionaba antes, tendremos un coste asociado al número de llamadas que hagamos a nuestros objetos en S3. Aunque es muy pequeño, creo que era, esto varía, ¿no? Pero creo que era 0,05 por cada 10.000 llamadas o cada 1.000 llamadas. La siguiente herramienta sería CloudWatch, que podríamos ver las métricas de almacenamiento diario para nuestros buckets. Además, ver las métricas de solicitudes, métricas de replicación y métricas de S3 Storage Lens. Storage Lens, bueno, herramientas de análisis, estaría Storage Lens, que nos permite tener una visión de tendencias de uso, además de recomendaciones para mejorar la eficacia y mejorar la protección. El siguiente sería Access Analyze por S3. Bueno, esta es una muy curiosa, ¿no? Porque nos permite ver quién tiene acceso a nuestro bucket S3, ya sea dentro de nuestra cuenta o aquellas cuentas ajenas a nuestra organización. Y por último tendríamos Acena. Acena es un servicio serverless que nos permite hacer consultas mediante S3 con SQL y aquí, al ser serverless, se nos cobra por el número de peticiones que hagamos. Conclusiones para optimizar costos. Bueno, recomendamos utilizar tags y prefijos para organizar los datos, ¿no? Tener, por ejemplo, buckets de producción, de test, ¿no? Que así nos permite visualizar después y encontrar de una manera más rápida. También recomendamos, bueno, si antes de ver que vamos a subir, mirar si lo vamos a comprimir o no para reducir el coste. Reducir el coste de almacenamiento eligiendo la clase que mejor se adapte a nuestros requerimientos. Bueno, como hemos visto,
Si elegimos S3 estándar, pues nos cobraría una cosa, pero si vamos a tener los datos sin acceder durante mucho tiempo, por ejemplo, sería recomendable pasarlo a Infrequent Access o Glacier mirando los requerimientos, los requisitos que hemos visto antes. También recomendamos utilizar ciclos de vida para la transición de objetos, como hemos visto en la imagen antes, y esto se puede hacer, ¿no? Mediante las access list, perdón, mediante los ciclos de vida, que los archivos se muevan de clase en función del tiempo que pasen en la clase. También recomendamos monitorear, analizar y optimizar con las herramientas antes mencionadas y elegir S3 Glacier para el archivado de datos a largo plazo. Bueno, las novedades. Esto es un apartado, ¿no?, que podemos buscar en Google, ¿no?, que nos permite ver las últimas novedades de Amazon S3. Si tienes pensado trabajar con S3, recomendaría pues estar al tanto de las novedades. Estas son las 3 últimas, pero hay 1000, ¿no?, ya que nunca estás al día con Amazon, porque siempre hay 1000 novedades, ¿no? Hay muchos servicios. Entonces recomendamos estar al tanto. Así las más llamativas serían que ahora acelera la comprobación de integridad de las solicitudes hasta el 90%, la disponibilidad general de AWS Backup para S3 y la replicación por lotes en S3 que sincroniza entre datos existentes y buckets. Bueno, además aquí desde Tech Data ofrecemos una solución que permite recuperar cargas nativas en AWS o en Azure, que además nos ayuda a simplificar la copia de seguridad y la recuperación, nos garantiza la seguridad y el cumplimiento, nos ayuda a reducir costes y nos aumenta la protección. Esto mediante VM. Amazon EBS, Elastic Blob Storage. ¿Qué es? Bueno, ¿qué veremos? Primero, las clases y la optimización de costos, respaldo y seguridad y las novedades. ¿Qué es Amazon EBS? Bueno, sería el almacenamiento persistente de bloques informativos o volúmenes, lo que viene a ser discos que utilizaremos en nuestras instancias S2. Nos ofrece también una alta disponibilidad y una durabilidad de los datos. Podemos replicar varias veces una zona de disponibilidad para tener una mayor disponibilidad de los datos. Tenemos diferentes tipos de EBS, que ahora veremos más adelante, para que se nos ajusten mejor a nuestros requerimientos, es en SSD o HDD. También tenemos la posibilidad de respaldo a través de instantáneas, que ahora también entraremos en detalle. Bueno, aquí es una visión, ¿no? Así, ahora entramos en números de los tipos de discos que existen en AWS. ¿Qué clases existen? Bueno, empezaríamos con SSD, que tendríamos varias categorías de General Purpose, que están pensados para cuando no sabemos, bueno, que necesitamos velocidad, pero no sabemos exactamente qué tipo de eh, carga vamos a tener. Bueno, son los General Purpose, de ahí el nombre, ¿no? ¿Qué características tienen? Bueno, GP2 y GP3. El GP3 viene a ser una actualización del GP2, ¿no?, que nos ofrece, siempre, vamos, desde AWS recomiendan utilizar la última versión de almacenamiento. Tiene una durabilidad, además de los datos, entre un 99,8 y 99,9 y una tasa de fallo bastante baja, de un 0,1 y un 0,2. Como hemos visto, casos de uso, bueno, pues para aplicaciones que necesitan rendimiento, ¿no?, y para entornos de test para environment de test. La capacidad irá entre 1 giga y 16 teras. Además, tienen una velocidad máxima de 16.000 IOPs, que IOPs viene a ser In-Out Operation por segundo. Tienen un rendimiento máximo de 1000 megabytes y no nos permite asociarlo a diferentes instancias a la vez. Es decir, no podemos tener un disco asociado a una instancia y a otra a la vez. Y nos permite tenerlo como disco de arranque. GP2, como vemos, son unas características muy parecidas, solamente que el rendimiento bajaría de 1000, bueno, el rendimiento máximo, ¿no?, bajaría de 1000 megabytes por segundo a 250. Por otro lado, tendríamos IO Block Express. Esta sería la categoría de discos más rápida. Además, dispone, como vemos, de una durabilidad muy alta y una tasa de fallos muy baja. ¿Qué entornos o cuándo usaremos esto? Bueno, cuando necesitamos la máxima velocidad o necesitamos unos IOPS continuos, ¿no? Además, los volúmenes irán entre 4 gigas y 64 terabytes.
Como vemos, a diferencia de los General Purpose, aquí pasaríamos de 16.000 a 256.000, a más de un rendimiento máximo de 4.000. Y este sí que soporta el tenerlo asociado a diferentes instancias, lo cual es muy interesante. Y nos permite instalar el sistema, bueno, tener el dispositivo de arranque en este disco duro. Después tendríamos otras dos subcategorías, ¿no? IO2 y IO1, que vendría a ser como el GP2, GP3. Viene a ser una evolución, el IO2 del IO1. ¿Cuándo usaremos esto? Bueno, pues para entornos que necesitemos también una velocidad muy alta y para bases de datos que necesitemos tiempos muy rápidos, ¿no?, de acceso. La capacidad irá entre 4 y 16 teras y tendrá un máximo rendimiento de 1000 megabytes por segundo. Por otro lado, tendríamos los HDDs. Tendríamos dos categorías: rendimiento optimizado, ¿no? Bueno, el Throughput Optimized y el Cold HDD. ST1, el Throughput Optimized. ¿Cuándo lo usaremos? Bueno, está pensado para Big Data, Data Warehouse y Log Processing. Los volúmenes irán entre 125 gigas y 16 teras y tendremos un máximo de 500 IOPS. Como vemos, respecto a los SSDs, son bastante más lentos, aunque nos ofrecen un rendimiento de 500 megabytes por segundo. Además, no podremos asociarlo con diferentes instancias ni podremos tenerlo como dispositivo de arranque en nuestras instancias. Por último, tendríamos Call HDD. Esta sería la clase que necesitemos cuando no queremos gastar mucho, ¿no? Son escenarios donde nos importa más el dinero, ¿no?, que el rendimiento. Como vemos, también la capacidad va entre 125 y 16 teras, aunque la velocidad sería la mitad, tanto en IOPS como en rendimiento máximo. Y no nos permite tenerlo como dispositivo de arranque ni tenerlo asociado a diferentes instancias. Bueno, aquí tenemos un árbol de decisión, ¿no? Cuando queremos saber, oye, no sé qué disco duro utilizar. Bueno, pues con este árbol de decisión podremos elegir mejor qué disco duro necesitamos. Como vemos aquí abajo, Amazon siempre nos recomienda utilizar la última clase, ¿no?, ya sea tanto en IO como en General Purpose. Además, también para reducir costes recomendamos utilizar los tags, ¿no? Además, nos permite tener una mayor visibilidad. A veces cuando queremos buscar, quiero ver todos los discos de producción, bueno, pues esto nos facilita encontrar de una manera mucho más rápida todos los discos de producción o del entorno que sea. ¿Qué herramientas tenemos por parte de AWS para reducir costes? Bueno, Cost Explorer, que vendría a ser una interfaz gráfica, ¿no?, donde podemos ver cada mes en dónde nos hemos gastado el dinero. Como vemos aquí, pues con los colores, ¿no?, nos ayuda a distinguir de una manera rápida si hemos tenido algún pico de gasto o que un disco nos está consumiendo más de lo que debería. También tendremos Trust Advisor. Esta es una herramienta también muy recomendada que nos permite ver, bueno, y nos da recomendaciones de problemas o por ejemplo, si tenemos un disco duro que no se está utilizando, desde aquí nos avisará, oye, tienes un disco duro que no está asociado a ninguna instancia. Backup y las instantáneas. ¿Qué es? Bueno, una instantánea vendría a ser una réplica idéntica de nuestros datos en el momento de la creación de la instancia, ¿no? Tenemos una instancia y queremos tener, vamos a decir, un clon, ¿no?, eh, para tener mayor seguridad de nuestros datos, ¿no? Que queremos hacer algún cambio, ¿no? Por ejemplo, en nuestra instancia, pues mediante las instancias nos permite hacer también un rollback. Además, podremos almacenar nuestras snapshots en S3. Ciclo de vida. Bueno, esto es bastante recomendado, ¿no?, también para tanto seguridad como costes, ¿no? Automatizar las creaciones. Por ejemplo, que cada hora se nos crea una instantánea de nuestro disco. Además, podemos automatizar la creación de AMIs y reducir costes mediante las políticas ¿no? Por ejemplo, tenemos una instancia, o sea, sí, una copia que ya tiene mucho tiempo, ¿no?, que se vaya eliminando de una manera automatizada. Además, podremos monitorear mediante CloudWatch y CloudTrail. Cifrado de los volúmenes e instancias. Amazon nos permite, mediante KMS,
cifrar nuestros datos, ¿no? Eso sí, esto tendrá que ser antes de la creación del disco. Es decir, una vez creado el disco no podremos encriptarlo después. ¿Cuáles han sido las últimas novedades de EBS? Bueno, que ahora nos permite la compatibilidad con los complementos de KS, nos permite recuperar las instantáneas tras borrarlas accidentalmente y Amazon EBS ha presentado un nuevo nivel de archivo instantáneo de EBS para reducir el coste para tener las instantáneas durante un largo tiempo, ¿no? También, si tenemos pensado trabajar con esto, recomendamos que accedáis a la página de novedades de AWS. AWS FS, Elastic File System. ¿Qué veremos? Bueno, las clases de FS y la optimización de costos, la integración con los distintos servicios de AWS y sus novedades. ¿Qué es AWS Elastic File System? Bueno, es un sistema de archivos gestionado por AWS, que nosotros en ningún momento nos encargaremos de la administración, ¿no? del hardware físico, que es escalable hasta petabytes y tiene una durabilidad, al igual que en S3, muy alta, ¿no? Una disponibilidad y una durabilidad del 99, concretamente 11.9, ¿no? Además se integra con servicios ya sean en la nube o on-premise, que es compatible además con el protocolo NFS v4 para la transferencia de archivos con Linux y tenemos dos clases para la optimización de costos, además la posibilidad de tener el respaldo integrado con AWS Backup. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí, como vemos en la imagen, ¿no? Tendríamos nuestra carpeta en red, Amazon Elastic File System, y accederemos desde la VPC con nuestras máquinas virtuales. Entonces, podemos acceder a nuestra carpeta en red desde varias instancias simultáneamente. ¿Qué clases tenemos? Bueno, tendremos dos clases y dos subcategorías. Al igual que en S3, ¿no? Tenemos FS estándar, que vendría a ser el S3 estándar, ¿no? Que está pensado para datos que se van a acceder de una manera muy frecuente. Además, podremos replicarlo en varias zonas de disponibilidad dentro de una región. ¿Cuál sería la subcategoría de estándar? FS One Zone, que viene a ser lo mismo, pero nos cobrarían menos y estaría disponible solamente en una zona. Es decir, no se replica en tres zonas como en estándar, sino en una única zona. Después tendríamos FS Infrequent Access, que como en S3 sería para los datos que vamos a acceder con poca frecuencia y tendría la posibilidad de tenerlo en varias zonas de disponibilidad. La subcategoría sería One Zone Infrequent Access, que sería la clase de menor coste, ¿no? Porque está pensado para archivos que no se van a acceder de una manera frecuente y está en una única zona de disponibilidad. Un ejemplo de ciclo de vida sería tener un 20% de los archivos en estándar, ¿no? Los archivos que vamos a acceder más frecuentemente y un 80% en infrecuente access. Además, AWS nos permite integrarlo con diferentes servicios de Amazon, como podría ser AWS C2, que vendrían a ser las instancias, eh, KMS, AWS Backup, Data Sync, System Manager y Lambda. Bueno, además de Direct Connect. Ahora veremos un ejemplo donde podremos utilizar este servicio con on-premise. Las últimas novedades han sido estas, que, como he dicho antes, recomendamos si si tienen pensado con trabajar con este servicio, recomendamos que estén al tanto de las últimas novedades. AWS Snow Family. Bueno, ¿qué es AWS Snow Family? Bueno, ¿cuál es el contenido primero? Las clases de Snow, veremos las clases de Snow, las características y funcionalidades claves, la integración y sus novedades. Características, bueno, todos los datos transferidos a la familia AWS Snow se encriptan de manera automática con claves de 256 bits por AWS Cache Management. Las aplicaciones pueden además, como hemos dicho antes, pueden trabajar con dispositivos con puntos de montaje de NFS, que habíamos dicho antes, que permite integrar, ¿no? Este sería un ejemplo donde podemos integrar el NFS con Snow Family. Además, los dispositivos de AWS cuentan con un módulo de confianza. Los que hayamos querido actualizar, por ejemplo, de Windows 10 a Windows 11, pues habremos tenido que pelear con esto, ¿no? Que nos añade una capa de seguridad. ¿Cuál es el catálogo que tenemos en AWS? Bueno, empezaríamos con AWS Snowcone,
que así como veis es un ordenador pequeñajo, ¿no? Del tamaño aproximado de una caja de zapatos, que bueno, ahora entraremos en números, ¿no? Y todos estos dos, ¿no? Tanto como Snowball, nos permite transportarlo, ¿no? De una manera fácil. Además que están protegidos contra salpicaduras y contra polvo. La siguiente clase sería Snowball, que como podemos ver es ya un ordenador. Tiene el tamaño aproximado de un ordenador de sobremesa. Y por último tendríamos Snowmobile. Estaría pensado para transferencias para migraciones muy grandes, ¿no? Ahora, mira, aquí podemos ver eh, una comparativa, ¿no? ¿Cuándo usaremos esto? Empezaríamos con SnowCon. Está pensado para migraciones de hasta 24 terabytes. Además, bueno, el tamaño es pequeñajo como una caja de zapatos y permite la protección contra salpicaduras y contra polvo. Además, tiene una capa de seguridad de 256 bits. Cada dispositivo tendrá una capacidad de 8 terabytes. Además, este dispositivo en concreto permite instalar el agente de DataSync, además de una tarjeta Wi-Fi, ¿no? Que a veces, por ejemplo, tenemos una limitación, ¿no? Para la transferencia de datos, ¿no? Con estos dispositivos, pues nos hará mucho más fácil. Además, SnowCone funciona, a diferencia de los otros, puede llegar a funcionar mediante baterías. El siguiente sería Snowball, sería el hermano mayor, ¿no? Está pensado para migraciones de hasta 10 petabytes. También tiene protección contra polvo y salpicaduras, la encriptación de 256 bits, aunque aquí ya vemos que son números bastante mayores. Cada dispositivo tendrá 80 terabytes. Son ordenadores además muy potentes, ¿no? Nunca nos veremos limitados. Tienen 40 CPUs, 80 GB de RAM y 1 TB de SSD, lo cual hace que la velocidad sea mucho mayor. Y además nos permite hacer clustering. ¿Qué es el clustering? Bueno, tener varios dispositivos conectados a la vez, ¿no? Para recibir los datos de una manera mucho más rápida. Por último, tendríamos AWS Snowmobile. Este sería el mega ordenador, ¿no? Andante. ¿En qué consiste? Bueno, pues AWS sacó esta solución, ¿no? Cuando la transferencia ya es súper grande de datos, hasta un exabyte. Un exabyte son 1000 petabytes, o sea, una barbaridad. Además, permite hacer el seguimiento, ¿no? de los datos. Mira, aquí podemos ver una comparativa, ¿no? Los tiempos que tardaríamos en hacer nuestras migraciones si lo hiciésemos mediante Wi-Fi. Son unos números muy llamativos, ¿no? Vemos que si quisiésemos mover un exabyte, tardaríamos con un Wi-Fi simétrico de 10 gigas, tardaríamos 26 años. Bueno, es unos números que son absurdos, ¿no? Que en 26 años es que igual ya ni existe la empresa, ¿no? Entonces, mediante AWS Snowmobile tardaríamos solamente 6 meses. Aquí vemos otra tabla comparativa, ¿no? Esto sería un petabyte, que serían eh, pues 1024 terabytes de almacenamiento. Con un wifi de 1 giga o de 10 gigas tardaríamos hasta 12 días, ¿no? Son cantidades que a veces, bueno, tenemos que mirarnos soluciones para transferir esta cantidad de datos. ¿Cuándo usamos esto? Bueno, pues cuando tenemos limitaciones de wifi, ¿no? De transferencia de datos o a veces restricciones de protocolo. Además, bueno, yo os recomiendo, ¿no? Ver el vídeo donde Amazon presenta estos productos, que fue en el año 2016. Desde entonces no ha cambiado mucho, ¿no? Pero se ve como si fuese un concierto de rock, donde presentan, bueno, entra el camión y ponen ahí música muy épica, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el workflow? Bueno, nosotros desde la página web de AWS crearíamos un job donde se solicitaría eh, que necesitamos almacenamiento, ¿no? Ya sea SnowCon, Snowball o Snowmobile. Ahí elegimos exactamente qué necesitamos y nos lo traerían a Amazon, ¿no? Amazon, bueno, el tiempo, como vemos abajo, variaría en función de la velocidad a la que se pasen los datos. Después Amazon se llevaría los dispositivos a sus centros de datos, cargaría los datos y
ya subiría y todo mediante NIS, que bueno, que es un Instituto Nacional de Normalización y Estandarización de los Datos. ¿Cuáles han sido las novedades? Bueno, esto no ha habido muchas novedades en los últimos años, ya que, bueno, se ha sacado hace relativamente poco, ¿no? Y, bueno, pues así la gran novedad ha sido que ha lanzado el Data Lake Migration Manager, que vendría a ser una solución para monitorear, ¿no? Cuando tenemos varios dispositivos, ya sean Snowcone o Snowball, pues nos permite tener un seguimiento de nuestros datos. Y hasta aquí serían las novedades. Bueno, hasta aquí sería la presentación. Si tenéis cualquier duda o pregunta, que no he mirado a ver. A ver. Bueno, buenas a todos. No me he presentado yo. Soy Rubén Lorente, soy también arquitecto de AWS y estoy aquí también para ayudar en las preguntas. Así que no tengáis problema, consultar cualquier duda que tengáis y la resolvemos. Sí, tal vez como resumen, si queréis, por decir muchísima información en poco tiempo, ¿vale? Entonces, si queréis, podemos hacer un pequeño resumen, ¿no? Acordaros, tenemos diferentes tipos de storage. Tenemos storage tipo bloque, tipo objeto y tipo file. ¿Vale? Tipo bloque era toda la parte del EBS implementado sobre disco de estado sólido, sobre disco mecánico, ¿vale? Llenado por POS, provisioner IOPS, ¿vale? En cuanto a disco de estado sólido. Y mecánico, pues el cold, ¿no? Donde lo que importa es más el ahorro que el performance, ¿vale? Y el throughput optimized, pues para temas de procesamiento de logs y demás. A nivel de objeto, recordar, ¿no? S3 es la joya de la corona de AWS. Estamos hablando siempre de un tipo de almacenamiento sin límites, acordaros. Podemos meter infinitos objetos de hasta 5 terabytes cada uno dentro de un bucket S3 y ver qué se acaba primero, si el dinero de mi cartera o el espacio en AWS. Y luego, pues toda la parte de file, ¿no? Con EFS y FSX. ¿Vale? Sí, una de las cosas interesantes que comentó Álvaro es toda la parte de la familia Snow. Normalmente en las charlas técnicas se suele pasar muy de puntillas ahí y yo sí que quiero trasladar, ¿no? Parte de ese conocimiento que nos ha transmitido Álvaro, que es ¿qué pasa si por normativas de compliance no podemos tener una conexión de Internet en la cual poder subir al cloud cosas? ¿Se supone que ya no puedo trabajar con el cloud? No. Tenemos esa familia Snow, ¿vale? Con el Snowcom podemos llevar, eh, digamos, paquetes de información relativamente pequeños. Con el Snowball, ya es ese enclosure tamperizado, estamos hablando de varios teras de almacenamiento para subir. Y luego ya, pues, ese camión, ¿no? Con esa caja de contenedor de barco de 40 pies, en el cual se supone que hay algo dentro, porque si os fijáis en el vídeo que bien os comentó Álvaro, eh, eh, entra en rollo rockstar ahí dentro del escenario, pero se ve un camión blanco y nada más. Y la gente loca gritando. ¡Ay! Bueno, de verdad es muy recomendable ver el vídeo. Lo podéis buscar directamente como Reinvent 2016, lo vais a ver. Y, o sea, la gente chillando porque ve un camión blanco entrando, pero no se ve nada dentro, ¿vale? Ojo, porque estamos hablando de una solución que se está usando, aunque parezca un poco descabellado, se está usando los Snowmobile para trasladar grandísimas cantidades de información de CPDs on-prem, por ejemplo, para temas pues de Big Data y demás, donde se manejan volúmenes de datos ingentes, ¿vale? De escala pues exabyte en muchos casos, se está llevando, ¿no? al cloud para hacer una explotación en el cloud y se utilizan estas tecnologías, porque imaginaros como bien nos pone aquí, con una conexión de 10 gigabits dedicados, para subir un exabyte tardaríamos 26 años. ¿Vale? Evidentemente no es viable. Eso se hizo ya en Estados Unidos y se tardó 6 meses en subir. ¿Vale? Al final es una política de seeding y de mapping. ¿Vale? Generamos una copia local dentro de ese Snow Mobile y cuando ya está en el cloud mapeamos y llevamos los cambios en caso de que hubiera cambios. ¿Vale? Entonces es algo bastante potente. ¿Ok? Bien, creo que no me he dejado. Bueno, de lo que se habló, bueno, las tecnologías, ¿no? De monitorización, análisis de costes y demás,
súper interesante, ¿vale? Toda la parte de Cost Explorer, toda la parte de Trusted Advisor, los que estéis acostumbrados a trabajar con AWS sabéis que son vuestros mejores amigos. Son herramientas que nos van a permitir analizar lo que llevamos gastado y dónde nos estamos dejando el dinero, con lo cual es muy recomendable que lo revisemos. Y creo que por aquí, a modo de resumen, nada más. Así que por favor, venga, alguna preguntilla. Yo creo que seguro que alguna duda queda. Somos además 13 conectados. Yo espero que alguien tenga alguna duda. Vamos a dejar unos minutillos. ¿Nadie por aquí? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Todo queda claro? Bueno, de cualquier manera ya sabéis dónde estamos, podéis contactar con nosotros en caso de que tengáis algún tipo de duda. Si queréis profundizar más en algún tipo de servicio de los que hayamos estado comentando, no dudéis, ¿vale? En contactar con Tech Data y desde aquí pues podemos ayudaros en lo que necesitéis, daros alguna formación específica, ¿no? sobre ese contenido en el cual tenéis ese interés. E incluso, pues, si tenéis algún servicio que realizar o lo que sea, pues también poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos. Nadie dice nada. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego.